tardes, bienvenidos a nuestra última sesión del encuentro de teoría crítica. Hoy vamos a tener dos mesas. En la primera vamos a incorporar la presentación de Pierre Díaz-Pomar, que estaba programada para la segunda. Por problemas técnicos vamos a empezar con él primero. Y luego vienen dos ponencias sobre Turing. Y luego hacemos una pausa y en la segunda mesa vamos a tener trabajos sobre varios de los autores que estamos conmemorando en este encuentro. Entonces, en la primera tendríamos la primera presentación a cargo de Pierre Díaz. Él es un estudiante del doctorado del CIDES, él es colombiano, y como ya terminó el programa ha vuelto a la universidad donde trabaja, y es de ahí donde nos va a hablar. Él nos va a hablar de la ciencia popular al realismo local, la IAP de Orlando Falsborda en el año 2025. Y Falsborda es uno de los autores que incluimos en nuestro plan de conmemoración. Es un gusto tenerte con nosotros a través de este medio, Pierre. Pierre también es parte del grupo Ahara, que es el organizador del encuentro, así que por ese motivo nuestro gusto es aún mayor que puedas estar con nosotros en este tercer encuentro. Adelante, por favor, tienes la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme presentar estas palabras hasta ahora, y es un gusto estar compartiendo con ustedes en este tercer encuentro, atendiendo a la premura. Entonces voy de inmediato a nuestro autor, que es uno de los autores que cumple con el requisito que establecimos en esta ocasión para pensar en este encuentro. Es que se están celebrando los 100 años de natalicio de Orlando Falsborda, y en el caso de Colombia ha sido bien importante. Creo que no ha habido una sola universidad, ni pública ni privada, que no haya y esté dedicando un seminario, un encuentro, un congreso a este autor. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente, por lo menos aquí en Colombia, hablando de Orlando Falsborda? Bueno, porque seguramente sigue siendo el sociólogo más importante que ha nacido en este país. Y voy a dividir esta presentación en 4 partes, esperando que se entienda por qué ha sido y sigue siendo tan importante Orlando Falsborda como sociólogo y como un intelectual, para algunos y algunas considerado el gran intelectual sentipensante del caso colombiano. Entonces, son 4 partes. La primera es una brevísima presentación acerca de quién es Orlando Falsborda. La segunda son 3 ideas que considero son claves para entender qué es esto de la investigación-acción participativa. La tercera es el salto al 2025 para tratar de pensar en los límites o posiblemente los complementos que ya se le viene haciendo a la metodología de la investigación-acción participativa, para al final entender la primera parte del título de esta presentación, que es eso de la ciencia popular al realismo local. Entonces, dicho esto, les cuento que Orlando Falsborda nació en Barranquilla, es decir, él es un autor caribeño. Nace en el año 1925 en una familia clase media alta y desarrolla toda su vida como estudiante en los Estados Unidos. Su pregrado es una licenciatura en literatura inglesa, que la hizo en Iowa. Luego hace una maestría en sociología en la Universidad de Minnesota y posteriormente se doctora en sociología latinoamericana en Florida. Cuando él termina el pregrado,
eso es más o menos en 1948, retorna a Colombia y empieza a trabajar con el Estado. Y cuando empieza a trabajar con el Estado lo mandan a un pueblito que en este momento está ubicado a 1 hora y media, 2 horas de Bogotá, hacia el norte, que es un pueblito que se llama Saucio. En ese pueblo, Fals Borda va a trabajar con campesinos, y si uno se pregunta cuándo nace la investigación acción participativa, aquella metodología por la que Fals Borda es tan importante, pues siguiendo al mismo Fals, él lo que va a decir es que nace en ese pueblo. Porque en ese pueblo, cuando se va a trabajar, pero especialmente cuando empieza a vivir con las y los campesinos, se da cuenta de que aquello que le han estado enseñando en la universidad norteamericana, estadounidense más bien, pues tiene poco que ver con lo que está encontrando ahí. De ahí sale este libro, que se llama Campesinos de los Andes. Esta es una edición maravillosa, muy barata, que acaba de sacar la Universidad Nacional de Colombia. Y podríamos pensar entonces que eso, la IAP, la Investigación Acción Participativa, nace gracias a los años de trabajo y de vida que pasa Orlando Fals Borda en el campo cundinamarqués. Entonces, sobre esto, ya enganchando con la IAP, el mismo Fals Borda en el 2005-2006, haciendo cuentas, decía que más o menos unas 350 universidades a nivel mundial han estado trabajando investigación, acción participativa, que son muchas las facultades, son muchos los investigadores e investigadoras que en todos los continentes han tomado la investigación, acción participativa para hacer no solo sociología, sino ciencias sociales en general. Ahora bien, ¿qué nos dice el mismo Orlando Fals Borda sobre esta investigación, acción participativa? Muchas cosas, pero sintetizo en 3. La primera es que esta investigación, acción participativa es una metodología para abordar la complejidad de lo que denomina el etos tropical. Y ese etos tropical, según Fals Borda, y esto lo plantea a lo largo de casi 60 años, está constituido por 4 tipos de sujetos. Hay un sujeto indígena, hay un sujeto afrocimarrón, hay un sujeto campesino artesano y hay un colono que ha estado al tanto de la extensión de la frontera agrícola interna y que tiene cierta particularidad que a Fals Borda le llama la atención. Entonces, según Fals, la IAP nos permite entender ese etos tropical, pero además también reivindicar y fortalecer ese etos tropical. Dice Fals Borda que el orden social está constituido por 4 características. Hay unos valores, hay unas normas, hay unas instituciones y hay unas tecnologías. Y cuando tú empiezas a trabajar sobre IAP, debes tratar de identificar cuáles son esas 4 características en cualquier sociedad para empezar a traslocar y ojalá a transformar de manera sustancial esas 4 características. En el caso de la IAP, aunque se puede trabajar sobre estas 4 características, él va a insistir en que es muy importante trabajar sobre los valores. Y cuando identifica a esos 4 sujetos del etos tropical, considera que cada uno de esos sujetos tiene un valor que es muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer investigación para transformar la sociedad. Entonces, en el caso del sujeto, la población indígena, el valor que identifica Fals Borda a través de su quehacer sociológico es el de la cooperación o el de la solidaridad. En el caso de la población afrocimarrona, considera que el valor significativo es el de la libertad. En el caso de la población campesino-artesana, considera que es muy importante la autonomía como un valor que sustenta la historia de esta población. Y la autonomía en el caso de la población
colona interna. Y en el caso de la población campesino-artesana, el valor que destaca Falsborda es la dignidad. Entonces, cooperación, libertad, autonomía, dignidad, son 4 valores que él encuentra en sus estudios sociológicos y que considera que para la gente que empieza a hacer IAP es importante tener en cuenta a la hora de acercarse a la sociedad. Punto 2 sobre la IAP. Es una metodología que, dice Falsborda, debe deselitizar las aulas. Cuando Fals va a los Estados Unidos, se da cuenta que es cierto tipo de población la que accede a la universidad. Y cuando vuelve a Colombia, luego de estar en el campo cundinamarqués, es llamado por el Ministerio de Educación para trabajar en la Universidad Nacional de Colombia. Y en 1959 funda con el sacerdote Camilo Torres la Facultad de Sociología, pero que va a encontrar que la Universidad Nacional de Colombia es profundamente elitista. Es elitista por su población y es elitista por los contenidos e intereses que tiene como universidad. Entonces la IAP debe ser también esa necesidad de deselitizar las aulas. Esto entendiéndolo como hay que empezar a meterle todo aquello que está relacionado con el sector popular y hay que empezar a hacer la universidad en otros términos, en otros intereses. Y punto 3, la IAP es una metodología que trabaja con y para el pueblo y también tiene identificados unos sujetos contra los que trabaja, contra los que funciona como metodología de investigación. ¿Cuáles son esos 3 sujetos que Falsborda desde 1950 identifica? Él dice, están los sujetos reaccionarios, están los sujetos capitalistas y están los gamonales. Entonces, la IAP sirve para trabajar con el pueblo, para trabajar contra estos 3 sujetos. En esta línea, la tercera característica es que la IAP es una teoría y práctica, dice Falsborda, de la antiélite. De la antiélite. Y si nos preguntamos quién es la antiélite, lo plantea ya en la década del 70 y lo va a seguir sosteniendo en el año 2006, 2007. La antiélite es un grupo constituido, son los términos de Falsborda, por personas de la clase media y la clase alta que han logrado consolidar un valor cultural y educativo significativo para empezar a trabajar en todas las transformaciones que son necesarias en un país como Colombia. Pues paso a la tercera parte y es Falsborda muere en el 2008, estamos en el 2025 y lo que en general se han estado preguntando quienes siguen haciendo IAP en el país, pero no solo en el país, es ¿qué le hace falta a la IAP? ¿Cuáles son los límites que tiene la IAP y qué podemos hacer para poder tener una metodología de investigación más consistente y acorde a lo que está sucediendo en la actualidad? Aquí tengo presente lo que se ha dicho en varios de los congresos, pero tengo presente especialmente lo que ha sugerido una de las investigadoras que más ha trabajado con gente aquí en Colombia y ha trabajado atendiendo a la IAP de Falsborda, y esa investigadora es Joan Rapaport. Joan Rapaport sacó hace poquito este libro que se llama El cobarde no hace historia. El cobarde no hace historia. Y es un libro maravilloso porque es también un ejercicio de autocrítica que hace Joan Rapaport y es también un ejercicio de autocrítica que hacen 3 organizaciones que desde 1970 a 1980 le han prestado muchísima atención a la IAP. El CINEP, que es un centro de investigación de la Universidad Javeriana, donde
han estado trabajando sociólogos, antropólogos, sacerdotes jesuitas. La ANIC, que es la Asociación Nacional de Indígenas del Norte del Cauca, y la Asociación Convivamos, que es una asociación muy importante que trabaja en una zona pues, con unas características bien particulares que son las comunas nororientales de la ciudad de Medellín. Entonces, Rapaport se reúne con estas tres organizaciones sociales para conversar qué es lo que nos sigue sirviendo de la IAP y que definitivamente hay que ponerle o hay que sacarle a la IAP. Y de ahí aparecen varias recomendaciones. Primera, Falsborda insiste en que es muy importante que el sociólogo y que las ciencias sociales conozcan al pueblo. Sin embargo, tanto Rapaport como estas organizaciones y otras organizaciones sociales van a destacar que en Falsborda en muchas ocasiones hubo un gran talante paternalista, ¿no? Es decir, había un llamado de atención a este sector elitista que hacía parte de las universidades, no solo públicas del país, de hay que salir a conocer al pueblo. Sin embargo, luego de décadas de trabajo de IAP, lo que van a decir ciertas organizaciones que trabajaron con el mismo Orlando Falsborda es que en muchas ocasiones, si bien es cierto, en los manifiestos y en los documentos, Fals insiste que es importante juntar los conocimientos científicos con los saberes populares. Lo que sucedía en la práctica de la IAP era que casi siempre se le daba prioridad al investigador con una formación académica, científica, ¿no? Entonces, sobre esta propuesta falsbordiana de conocer al pueblo, lo que dicen ahora las y los investigadores es, claro que hay que conocer al pueblo, porque hay que conocer con el pueblo. Y la labor investigativa debe ser una colabor, es la primera cosa. Lo segundo es que los movimientos y las organizaciones sociales, y pues esto no es únicamente en Colombia, han cambiado. Entonces, buena parte de los planteamientos que Fals hace en los 70, y cuando se da una pelea muy fuerte, especialmente con los sectores de izquierda, tiene que ver con que cuando Fals entra al campo, va a encontrar campesinos y campesinas que están dispuestos a dar la vida por los gamanales. Sin embargo, ya en los 70 y antes de la década del 70 existen movimientos y organizaciones sociales que son capaces no solo de producir experiencias y procesos alternativos, sino que son también capaces de pensar o generar puntos de vista distintos y a veces discordes con aquello que está planteando el investigador que llega desde la universidad. Lo tercero tiene que ver con la noción de ciencia popular. En 1970, aquí está, Fals publica este librito, pero es un ensayo, ¿no? Ciencia propia y colonialismo intelectual. Y es bien interesante porque en 1970 ya Falsborda está hablando de descolonización y de etnocentrismo. Pasa el tiempo y en 2005-2006 Fals sigue reivindicando la noción de ciencia popular, pero en algunas ocasiones considera que más que ciencia popular ahora es importante prestarle atención a un proyecto de cosmovisión. Y lo que ahora plantean las investigadoras y los investigadores es que hay mucho de esta noción de ciencia popular que vale la pena tener en cuenta, en el sentido de que es un proyecto ante todo anticapitalista, es profundamente rebelde, pero que definitivamente hay que reivindicar esas epistemologías alternativas, y voy a insistir con la idea de los puntos de vista que también hacen parte de los sectores populares. Lo otro, que es tal vez el complemento o la crítica, la cuarta crítica que se le hace a la IAP de Falsborda. En la década del 70, el 80 y aún en el 90, la lucha era contra el Estado. Pero en las últimas décadas, además de pelear contra el Estado, también nos encontramos con organizaciones, movimientos e intelectuales que pelean por el Estado.
Y aquí la preposición por hay que entenderla en dos sentidos. Primer sentido, para fortalecer un Estado, porque mucha de la intelectualidad sentipensante, por ejemplo en el último lustro, está ahora involucrada en el Estado. Y el segundo sentido es, hay que pelear por el Estado, pensando en un Estado, por ejemplo, de carácter popular. Entonces sigue existiendo la lucha contra el Estado, pero no es la única lucha que permanece en las experiencias populares, especialmente en la intelectualidad sentipensante. Lo quinto es que hay que reivindicar la IAP como un cuestionamiento a la hegemonía capitalista, porque ¿qué ha sucedido? Que también se ha terminado haciendo IAP desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional y desde las agencias de desarrollo. Y lo que están diciendo las organizaciones sociales es algo que definitivamente hay que seguir sosteniendo con todas las actualizaciones que hay que hacer. Es una IAP que lucha contra la hegemonía capitalista. Séptimo rasgo a tener en cuenta, la universidad cambió. Y si en el caso de Falborde, y él lo cuenta en varias entrevistas, cuando él llega a la Universidad Nacional, cuando estuvo en la universidad estadounidense, se encuentra con cierto tipo de población, una clase media alta, que es la que se está educando, pues resulta que en el siglo XXI, y estoy seguro que no es únicamente para el caso colombiano, en las universidades públicas los sectores populares se han estado formando y se siguen formando. Aquí en la Universidad de Tolima, donde yo trabajo, el 85% de la población estudiantil es estrato 1, 2 y 3. 4, 5 y 6, que pensaríamos es la clase media y la clase alta, corresponde al 12, 15% de la población. Y más o menos esos son los porcentajes que uno encuentra en todas las universidades públicas del país. Entonces, esto también nos permite entender que la relación con el sector popular también cambia. Y el octavo punto tiene que ver precisamente con esto. ¿Hasta qué punto vamos a seguir hablando del agente externo? Okay, era algo de lo que conversaba Orlando Falborde. ¿Quién es el agente externo? Aquel estudiante, ya sea de la universidad pública o de la universidad privada, que decide ir al sector popular, a conocer a ese sector popular, para empezar a trabajar con ese sector y transformar las relaciones económicas, políticas y culturales que hay ahí. Sin embargo, con la modificación poblacional de la universidad. Ese era el peligro por el cual empezamos con él. ¿Tú sabes el modo de...? Voy a revisar. Bueno, entonces les decía que se cuestiona la propuesta de FAL según la cual hay un agente externo que llega al sector popular. ¿Por qué? Porque la población universitaria ha cambiado y también porque los sectores populares han cambiado. Entonces en la década del 70 y aún en el 80 pues era habitual llegar al sector popular y encontrar que buena parte de esta población tenía primaria, tenía secundaria y casi que nadie había accedido a la universidad, pero eso cambió. Entonces lo que sucede ahora es que en muchas de las organizaciones sociales sus miembros, sus consejeros, sus consejeras tienen formación académica. Entonces hay economistas, hay físicos, hay químicos, hay antropólogos, hay sociólogos, hay filósofos, y de esa manera la noción del agente externo se relativiza. Y lo último tiene que ver con una de las palabras claves, no solo en la metodología de la IAP, sino en la sociología falbordiana, que es la noción de sentipensante. Y lo que plantean las organizaciones sociales es que está muy bien y se necesitan intelectuales sentipensantes, y se necesitan académicos sentipensantes, y universitarias sentipensantes. Pero lo que ya también se sabe es que en los sectores populares, pensemos en las 4 poblaciones que destaca Falborde a lo largo de su sociología, pues también son pensantes. Y ahí llegó a que tiene que ver con
la primera parte del título, de la ciencia popular al realismo local. Y esta noción de realismo local es una noción sugerida por gente que trabajó con Falsborda y que sigue haciendo investigación, acción participativa. ¿Por qué? Porque lo que encuentran es que en buena parte de la obra de Falsborda se habla de ciencia popular, entendiéndola como la contraparte de una ciencia académica y profundamente instrumental, en el sentido de que responde a los intereses de la élite. Sin embargo, dice la gente que trabaja con Falsborda, posiblemente la noción de realismo local nos sirve mucho más. ¿Por qué? Porque nos permite entender que el sector popular no solo es una experiencia, no solo es una acción, sino que, y aquí retomo una palabrita que pronuncié hace un rato, está bien un punto de vista. Un punto de vista. Y este punto de vista, lo que dicen estos seguidores de la IAP, significa que es una reflexión, es un pensamiento y es un más allá de una cosmovisión que a veces, dice esta gente, se termina entendiendo como la posición inalterable del sector popular. Entonces, pasar al realismo local significa comprender que el sector popular, además de una experiencia, además de una acción, es un punto de vista que es reflexión y que es pensamiento. Entonces, eso era lo que quería contar sobre Orlando Falsborda. Espero que el afán con el que hice la presentación no haya sido impedimento para tratar de entender algo que intenté decir. Tal vez, como es probable que se pueda volver a cortar, podríamos dialogar de una vez con el expositor, ¿no? Si tienen comentarios y preguntas, ya que además luego las otras presentaciones son otro autor, ¿no? Otro bloque. Tienen la palabra. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una bien simple. Es si en las universidades colombianas se sigue estudiando esta metodología de la investigación, acción participativa, y qué influencia, y si se la usa más en el campo académico o en el de las organizaciones populares en general. Esa es una. Y la otra tendría que ver con esta noción del sentir pensar. ¿Cómo es que eso crees tú que se expresa en los textos que salen, ya sea de investigadores o de activistas que también tienen formación y tienen ideas, ¿no? Te van a hacer una pregunta más. Dos. Hola Pierre, mi pregunta es sobre el último concepto, expresión que usaste, que es realismo local. Claro, ahí enfatizaste la idea de que, digamos, esta noción tiene que ver con añadir, darle centralidad a la idea de punto de vista, pero eso no aclara, me intriga, ¿por qué el uso de la palabra realismo? Porque a veces más bien las nociones de punto de vista van por otro lado, no necesariamente por una especie de realismo, en términos filosóficos digo, ¿no? En ese sentido me interesa mucho pensar, que me ayudes a entender el concepto de realismo local, qué más implica, y alguna referencia bibliográfica por ahí vendría bien. Nico. Bueno, muchas gracias Pierre. Cuando me hiciste pensar en un par de cositas que quisiera comentar. Lo primero, que acá en Bolivia hay, por ejemplo, una historia muy larga de
proyección de los ideales y horizontes de la intelectualidad local y progresista en los pueblos indígenas locales, en los sectores populares, etc., ¿no? Entonces hay una búsqueda histórica de modelos alternativos en el mundo indígena o en los sectores populares, hay una búsqueda de elementos anticapitalistas, por ejemplo, en esos sectores, que más que hallazgos de investigación son una forma de proyectar las aspiraciones propias o las necesidades propias de los investigadores en este tipo de grupos sociales que estudian, ¿no? Y es un poco con la idea de decirte, a veces sí, acá la investigación ha sido una excusa para reforzar, digamos, la postura, la posición y los horizontes de los investigadores progresistas, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta va por el lado mi comentario va por el lado de ese tipo de peligro que a veces le veo a un tipo de investigación-acción, ¿no? Y en épocas donde la intelectualidad académica no era tan progresista, o los investigadores no eran tan progresistas, y tal vez esta que estamos viviendo es una de esas épocas. Más bien el lema de investigación-acción o de transformación de la sociedad a través de la investigación ha sido usado a veces con fines profundamente reaccionarios, ¿no? En los años 90, por ejemplo, se utilizaba ese lema con la idea de contrarrestar, digamos, las organizaciones populares, los sectores gremiales y los sindicatos urbanos, porque se los pensaba como antidemocráticos, justamente como informalidad política que de alguna forma tenía una potencialidad de poner en cuestión los formatos democráticos oficiales, ¿no? Entonces, un poco estaba pensando en estas cosas escuchándote, y sin embargo sí, o sea, la otra cosa que me sorprende siempre de Falsborda es a veces sí se hacen muchas críticas, pero nos olvidamos rescatar las cosas impresionantes, ¿no? La cosa impresionante de su trabajo, de su trayectoria, de las transformaciones profundas que ha producido en la sociología. Adelante, Pierre. Bueno, listo. Entonces, voy a empezar con las preguntas del profesor Luis Tapia. En las universidades poco se trabaja la investigación, acción participativa, se cuenta, pero no hace parte de casi una condición natural y obligatoria de las facultades de ciencias humanas y sociales. Lo que sí ha sucedido con la IAP, en el caso colombiano, es que la gran mayoría de las organizaciones sociales saben qué es la investigación, acción participativa. Y cuento rápidamente dos experiencias. Una, porque las dos estuvieron muy cerca a Falsborda, la de la NIC de la que les hablé y la del CRIC. Y el mismo Fals tal vez fue demasiado estricto con su metodología. Él decía, para saber si la IAP funciona, hay que saber qué tanto se transformó la organización o la población con la que se hizo IAP. Entonces, en el caso de la NIC, se han tenido avances significativos, pero no todos los que se podría pensar. Sin embargo, el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, es posiblemente el consejo y la organización social y política más importante que hay actualmente en el caso colombiano. Más importante en el sentido de, como decía Fals,
han logrado consolidar una rebelión justa. Pero volviendo sobre la pregunta del profesor, definitivamente la IAP está más por fuera de la universidad. Ahorita hay todo un caos en la Universidad Nacional. El actual rector, el profe Leopoldo Múnera, hoy a las 11 de la mañana decidió renunciar, es una historia muy larga, y entre las intenciones de la constituyente universitaria que se aprobó en la Universidad Nacional de Colombia estaba hacer de la IAP, con todas las actualizaciones que hay que hacerle, una garantía propuesta por la Universidad Nacional. Y eso, por supuesto, genera muchísima incomodidad, porque imagínense ustedes que ya no solo sean las organizaciones sociales más rebeldes que hay en el país haciendo IAP, sino que desde la Universidad Nacional se empiece a hacer ingeniería, física, química y ciencias humanas y sociales desde la IAP. Entonces eso hoy está retenido porque ayer el Consejo de Estado declaró la nulidad de la rectoría del profe. Pero estoy seguro que esa pelea la vamos a ganar y, por tanto, la Universidad Nacional abriría la posibilidad de que la IAP actualizada sea una realidad investigativa universitaria. Sobre el sentipensar, tal vez el autor que en los últimos 15 años más atención le ha prestado al sentipensar siguiendo a Falsborda es Arturo Escobar, pero tengo la impresión de que a Arturo Escobar le sigue sucediendo aquello que ciertos militantes de la IAP le han cuestionado a Falsborda, y es que rescata el sentir de las organizaciones y las poblaciones, de los sectores populares, especialmente la población afro con la que trabaja Arturo Escobar, pero queda omitido de una manera muy extraña de pensar. Y eso es muy extraño en Falsborda, porque el mismo Falsborda, cuando le preguntan de dónde viene la noción de sentipensar, él dice, no, eso yo se lo escuché a pescadores, ¿no? En Monpós. De ahí viene esa noción del sentipensamiento. Sin embargo, cuando, y aquí engancho con la pregunta, creo que la hizo el profe Luis Claros acerca del realismo, cuando se rescata esta noción del realismo local, que, profe, es una noción que hace parte de estas mesas de discusión generadas por Joan Rapaport, lo que se está diciendo es, claro que el sector popular es un sentir, pero no es solo un sentir, como lo dijeron los pescadores hace 50 años, es también pensar. Solo que es una cosa muy extraña porque las vísceras, especialmente el corazón, están muy presentes en la manera como piensan esos sectores populares con los que estuvieron conversando, con los que estuvo conversando Falsborda, la gente de La Rosca, del Grupo Caribe y demás. Falsborda en el 2005-2006 alcanzó a hablar sobre las articulaciones que ya no solo de las ciencias sociales se venían haciendo en torno a lo que la IAP ha querido ser, y habló de Ilya Prigogine, ¿no? Y también alcanzó a hacer algunas referencias a los estudios que desde la neurociencia se venían haciendo, que al final lo que decía Falsborda es esto que dijo el campesino, ahora a través de investigación científica, lo que están haciendo las neurociencias es un hecho empíricamente verificable. Tú no piensas y no sientes, y aquello que sientes está relacionado con lo que se piensa. Sin embargo, creo que es una de las grandes omisiones que se da en el mismo Falsborda. Y creo, profe, que sobre el realismo local, claro, o sea, uno lo reengancha inmediato con toda la discusión, por ejemplo, de Gabriel Marcus y tal, y queda embolatado, ¿no? Pero esta es una discusión que se ha dado entre organizaciones sociales y centros de investigación acerca de especialmente los límites y alcances de la noción de ciencia popular utilizada por Valls. Entonces de ahí es cuando dicen, no, lo importante es lo que en la realidad está sucediendo, allá en el contexto específico. ¿Y qué es lo que sucede en esa, podríamos hablar más bien como de realidad local? Pero lo que aparece en la discusión es la palabra realismo local. Lo que se podría pensar es que en la realidad local
además del sentir, además de la emoción, además de la afección, siempre está el pensar. El pensar la organización de ese contexto, el pensar la organización de esa población, y que claro que pasa por los sentimientos, las emociones y demás. Entonces, aquí la noción de realismo local, que es lo que recoge Rapaport en el libro de El cobarde no hace la historia, tiene que ver con eso, con que en esa especificidad, en ese contexto muy concreto, con sectores populares, con movimientos sociales, lo que dice la gente es, además de experiencia, somos reflexión. Ese realismo local amplía la noción de ciencia popular porque le permite a uno entender que el sentir pensar no es únicamente de la intelectualidad académica, sino que está también en la población. Y no sé si tengo tiempo para lo que decía Nico. Sí, breve, por favor. Breve, listo. Bueno, sí, y precisamente este año se ha estado reivindicando aquello que en algún momento alcancé a enunciar, y es importante reivindicar la IAP como una metodología que se hace contra la hegemonía capitalista. Pero lo otro es que definitivamente ya no funciona aquella recomendación según la cual el sujeto académico se acerca al sector popular para decirle al sector popular cómo debe caminar. Eso definitivamente cambió. Y lo que han estado contando las organizaciones sociales es que cuando cierto profesional de la academia se acerca con ese interés, de inmediato se despierta la duda. Especialmente porque esa ha sido la pretensión de aquella entidad, especialmente privada, interesada en hablar con la gente para hacerlo que en términos de Falsborda no se debería hacer, es decir, consolidar esa hegemonía capitalista. Pero ha hecho parte de las realidades de la IAP y ha hecho parte también de los acercamientos de la gente que ha trabajado con la IAP. Más en el ejercicio autocrítico que ha hecho gente de La Rosca y del Grupo Caribe, o sea, la gente que estuvo muy cerca a Falsborda, ha estado eso, ¿no? Y es esa idea según la cual yo, que tengo el conocimiento científico necesario para hacer la rebeldía, te defino a ti que es la rebeldía. Y eso creo que en general ya está bastante cuestionado. Muchísimas gracias, Pierre. Es una alegría tener a ustedes participando en nuestros eventos, del cual sigue siendo coorganizador. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al trabajo. Adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias, Luis. En cuanto a las diapositivas, tanto por el factor tiempo, no quisiera yo ahondar en cada una de ellas, más al contrario, me voy a simplemente referenciar en la diapositiva 8, por favor, que bueno, igual la idea de la ponencia es un pequeño extracto de un trabajo que pretende ser etnográfico. Se está postulando junto con un par de colegas en unos fondos concursables a nivel Latinoamérica. Entonces esto también pasa de ser desde el plano teórico a ya ser un poco más práctico, ¿no? Específicamente a través de la etnografía, ¿no? Entonces yo lo titulaba como la sociedad postindustrial, una categoría conceptual, teórico-conceptual fundamental en el pensamiento de Touraine, y la crítica de la modernidad, ¿no? Que también eso es recolectando uno de los manuscritos, particularmente para mí, sin querer contaminar las percepciones, son de los manuscritos más importantes de Touraine, ¿no? Y a partir de estos dos conceptos, cómo articularlos en la actualidad, es decir, esta vigencia del pensamiento en el sur americano, el sur latinoamericano, el sur global, ¿no?
Para hablar de Touraine, creo que es importante destacar dos cosas. La primera de ellas es entender cuándo es este punto de quiebre, cuando él interpreta esta nueva sociedad postindustrial. Y esto, a mi criterio, existen dos categorías importantes. Por un lado, la tríada, que es el del conocimiento, el de la información y el poder, y por otro lado, el de los movimientos sociales, ¿no? De hecho, en cuanto a esto de los movimientos sociales, ya también Touraine habla de lo que es el accionalismo, que está en contraposición al determinismo filosófico, al determinismo histórico, que ya lo podemos rescatar desde los inicios de los presocráticos, por ejemplo, iniciando por Heráclito, pasando por Aristóteles y junto con los estoicos, hasta, voy a llamar, épocas más recientes, cuando igual Popper hacía este diálogo acerca del determinismo, ¿no? Que básicamente, cuando hablamos de determinismo, es esta cadena irrompible, causal, hablando de la causa-consecuencia, ¿no? Mientras que el accionalismo que postura Touraine está más orientado a lo que viene siendo, hablando en términos de Bourdieu o de Simmel, en la agencia del individuo, ¿no? Este poder de tanto tomar acción como sujeto libre pensante, el individuo. Y bajo esta noción es que también hablamos, o bueno, sí, Touraine habla de la importancia del yo. Entonces, bajo estas categorías, bajo estas premisas, es que, por un lado, como lo comento, se puede entender esta transición de esta tríada, el poder, el conocimiento y el control, y por el otro de estos movimientos sociales. Ahora, cuando hablamos de los movimientos sociales, igual hace un momento Pierre bien lo comentaba a partir del autor, Touraine no me animo a decir que recoge las mismas nociones, más al contrario, postula que es más bien el motor de lo que viene siendo la sociedad postindustrial, entendida que va más allá de la dicotomía tanto de lo que es el capital y de lo que es el trabajo, ¿no? Prácticamente los movimientos sociales es la hendidura que postula Touraine, y es por eso, vamos a ir a la próxima, por favor, y es por eso, una más, tal vez, una más, entonces, esto. Entonces es por eso que existen tres espacios de movimientos sociales, a priori digo porque Bolivia tiene en esencia movimientos sociales interesantes pero tan heterogéneos que es un conflicto hasta el momento, creemos con los colegas que estamos realizando esta postulación, todavía decidirnos por cuál estudiar, ¿no? Pero mientras tanto sí hemos identificado que en Argentina, bajo esta lógica geográfica, con esta visión hacia el Atlántico, en Chile y hacia el Pacífico, y bueno, nos vamos hasta Centroamérica, en México, sí existe ya movimientos sociales que, valga la redundancia, no quiere decir que estos son los más importantes, para nada, pero sí que cumplen ciertos parámetros a partir de los postulados que nos menciona Touraine, ¿no? Entonces, la idea es poder actualizar, que de hecho Touraine nos dejó hace poco, hace 2 años, 2023, ¿no? Pero poder actualizar el pensamiento, ya que todos los postulados, no hay que olvidarnos, están bajo esta lógica occidental, y más bien aterrizarlos al espacio latinoamericano, al sur global. Y cuando hablamos de sur global, también no incluyendo a lo que es la parte de África, ¿no? Simplemente a Latinoamérica. Entonces, en Argentina se ve que uno de los movimientos sociales más álgidos durante los últimos años fue y es aún todavía Ni Una Menos, ¿no? Que es más, este movimiento social llega a traspasar las fronteras
pero no existe una lógica de apropiación, ¿no? Más al contrario, aquí ya hablamos también de dos espacios, categóricamente hablando, de la deculturización, que es cuando los individuos llegan a soltar, a dejar lo que son las diferentes tradiciones, costumbres culturales, y apropiar nuevos, la aculturización, ¿no? Que estos dos conceptos son claves para entender también cómo es el entendimiento, lo que se acuña, el pensamiento en relación a los movimientos sociales. Entonces existe una metamorfosis de los mismos movimientos sociales, pero cuando hablamos de Ni Una Menos, por ejemplo, no se superdita simplemente a Argentina. Ni Una Menos llegó prácticamente a todos los diferentes estados latinoamericanos, ¿no? Y tampoco lo voy a limitar al sur global, más al contrario, llegó a traspasar continentes, ¿no? Entonces, lo interesante es también ver cómo cada uno de estos movimientos sociales llegan a apropiar nuevos entendimientos in situ. Hablando en Bolivia, como que de hecho no se llama Ni Una Menos en Bolivia, ¿no? Y hay varios, no existe uno que lleva la bandera de lo que es la esencia de este movimiento social, ¿no? Entonces ahí llega a transformar ciertos protocolos, ciertas narrativas, y ahí es cuando se produce esta deculturización, ¿no? Que es, como lo decía, cuando ya dejan de lado lo que son las prácticas, las costumbres hacedoras de ciertos grupos que les identifican, ¿no? Y llegan a retomar, no bajo un sincretismo, la verdad es que no lo quisiera postular de esta forma, pero sí bajo una resignificancia. Si lo queremos hablar ya en términos narrativos, ¿por qué no hablar también de lo que es Austin, ¿no? Esta resignificancia. No vamos a llegar a la performatividad, pero sí a lo que es la resignificancia, y ahí creo que es lo enriquecedor de esta metamorfosis de los movimientos sociales. Ahora, en el caso de Chile, hubo hace un par de años lo que son los diferentes ensayos constituyentes, que al final del día solamente quedaron en ensayos, ¿no? Donde existieron movimientos tanto a favor como en contra de esta intención, esta pretensión gubernamental, ¿no? Que también, según unos días, igual en Ecuador, si nos traspolamos, Ecuador dijo que no. Ahora también no se puede poner bajo un mismo paraguas los motivos, prácticamente los motores por los cuales han pregonado o han preferido el decir no, para nada, porque son cuestiones simplemente muy particulares de cada país, ¿no? También sería prácticamente anacrónico igual compararlo con el caso boliviano, ¿no? Pero sí, en este punto es interesante ver cuál fue el entendimiento de estos ensayos constituyentes en Chile, ¿no? Y finalmente nos vamos a México, que bueno, prácticamente cuando hablamos del estudiantado, de este estamento, que es el núcleo, que es mayormente el motor de las sociedades latinoamericanas, de las sociedades modernas, son los estudiantes, ¿no? Al menos hablando en Bolivia, nos vamos a circunscribir en espacio geográfico a Bolivia, sí estuvo y hasta el día de hoy sigue teniendo una relevancia. Ahora el nivel de relevancia se puede discutir, importante del estudiantado, ¿no? Entonces aquí existe esta interpelación que a nivel Latinoamérica, México tuvo una de las interpelaciones más fuertes estudiantiles de los últimos años, de las últimas décadas, ¿no? En contra de los derechos, en contra de las diferentes cuotas
de poder que se está viviendo, y que hace no mucho existió esta toma, semitoma, porque bueno, al final no se concretó, de lo que es el Palacio de Gobierno, ¿no? Ahora aquí también no estamos hablando netamente de un estamento, el estudiantil, para nada. Por los noticieros, en fin, el trabajo hemerográfico, si se hace en relación a este punto, podemos ver de que sobre todo encontramos que es la generación Z, ¿no? Y no podemos hacer una correlación que la generación Z son estudiantes, sería una equivocación. Pero eso no quita que también parte de, o dentro de este grupo, existen estudiantes, ¿no? Entonces, son estos tres espacios a partir de estos conceptos, más bien, como lo comento, la idea es poder rescatar lo acuñado por parte de Touraine, y todavía esta investigación está en una fase exploratoria, como lo comento. Es un pequeño extracto del marco teórico, el marco metodológico no, porque hasta el momento no hablé de metodología, más del método etnográfico, ¿no? Que no es un método, más al contrario, es un estudio, toda una rama. Pero lo importante es traspolar y más bien aterrizar los conocimientos, los conceptos por parte de Touraine en nuestra América, ¿no? Entender cómo existe esta importancia, porque cuando hablamos de movimientos sociales, por ejemplo, en Europa, al menos en mi caso, el mayor referente son Gilets Jaunes, ¿no? En Francia, y todo lo que desencadenó este movimiento social. Pero también no hay que dejar de lado que la esencia de los movimientos sociales, como menciona Touraine, es en sí mismo la diferencia entre una sociedad industrial a una postindustrial. Bajo esta triada del conocimiento, bajo esta triada del poder y del control, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo. Así, muchas gracias. Muy bien. Un momento de preguntas, diálogos, comentarios, así que tienen la palabra. Luis y luego Araceli, bueno, la pregunta no es sobre Touraine, es sobre varias intervenciones, en realidad, por estudios. Y has planteado un dilema, que es un dilema que también yo siento y me persigue años, que es, lo voy a esquematizar, pero tampoco sé ahorita cómo darle cuerpo. Esquematizado sería esta versión, digamos, que es bien afín a la teoría crítica, digamos, ¿no? La idea de que hay una situación ahí estructural, histórica, lo que sea, que el sujeto desconoce, ¿no? Y que de alguna manera, desde cierto otro lenguaje, puede revelar su oscura condición y llevarlo a la luz. Estoy exagerando un poco, que es parte de las visiones medio vanguardistas, de cierto marxismo, y no solo, ¿no? No te sientes explotado, pero yo te voy a revelar tu explotación y por ende te voy a dirigir a tu emancipación. En muchos casos eso lleva a una lógica bien de la representacionista en sentidos cognitivos, que tiene derivas autoritarias también, ¿no? Ese es un dilema. Sé que no apuntas eso, pero está presente en todas esas cosas, y que es algo que está presente también en la teoría crítica, de la cual a ratos, no todas, pero no se desgarra. Por otro lado, tienes otra forma de pensar las cosas, es decir, no sé, en una especie de ontología plana, o incluso en perspectivas más pragmatistas, lo que tienes es una disputa de significaciones, sin ninguna profundidad, digamos. No hay esa profundidad a revelar, no hay ese misterio a otorgar, y ahí justamente la idea de algo, la auténtica emancipación o el auténtico deseo, medio quedan enigmáticos. ¿Qué sería el auténtico deseo? ¿Qué sería la auténtica emancipación? Y en ese sentido, ¿qué sería su propio deseo? ¿No? Porque esa expresión a ratos parece más bien que todo el rato nos reconstituye esta suerte de esencialismo, pero esta suerte es eso, es un esencialismo, y sé que tú no quieres ir a ese esencialismo. Entonces, ¿cómo lidiamos en ese enigma? Por alguna vez yo me podía pensar, finalmente es como moverse niveles. En cierto nivel, a nivel discursivo, tienes que jugar en un lenguaje donde efectivamente
juegas con la lógica de la representación, tanto en términos cognitivos como en términos políticos, como muy bien los tres hablaban de Spivak muestra el anudamiento, digamos. Pero por otro lado puedes decir, pero en el fondo no es más que, y ahí digamos la salida más, ni siquiera pragmatista, sino pragmática, de que son juegos de lenguaje finalmente, y es una disputa abierta donde no hay horizontes auténticos de ningún tipo. Realmente es una disputa abierta radicalmente contingente. Y eso podría ser más bien, paradójicamente, más emancipatorio, porque no estás proponiendo una autenticidad, sino una especie de contingencialidad fuerte, digamos, ¿no? Y por ende ser una especie, parafraseando el título de un libro de Rorty, de una especie de antiautoritarismo en ética y en epistemología. En ese dilema, ¿cómo posicionas, digamos, sabiendo que no quieres, obviamente, esta deriva potencialmente autoritaria o esencialista, que se vinculan un poco, pero al mismo tiempo quieres plantear esta idea de una especie de autenticidad? ¿Cómo conjugas eso? Es una pregunta a ti como de más allá de su mente. Gabriel. Bueno, yo me he encontrado un poco con esta crítica a digamos, posturas que parten de manera muy fuerte del individuo cuando fui a estudiar allá, y creo que tiene que ver también con una defensa del individualismo muy fuerte, ¿no?, que se hace en Europa Occidental. Entonces, en ese sentido, creo que lo que has dicho es súper valioso, ¿no? O sea, yo lo comparto hasta ciertos puntos, ¿no? Me ha gustado harto. Aunque al mismo tiempo siento que demasiado énfasis en el estructuralismo deja de, o sea, como tus mismas conclusiones te han dejado sin poder, cómo la sociedad cambia, ¿no? Porque si siempre nos estamos estructurando y todas las estructuras están estructuradas y somos parte de eso, entonces ¿cómo cambian las cosas, no? Y creo que sin caer en un reduccionismo individualista, pero también es rico pensar en el individuo como agente de cambio social. Ahora, dos temas puntuales. No me gustó mucho la referencia a la pobreza de la persona que venía de Potosí. Partiendo de una perspectiva más antropológica, ¿no? Porque creo que muy pocas personas se definirían a sí mismas como pobres, y habría que ver en qué contextos y cómo se van a definir como pobres, ¿no? Porque la asignación de tú eres pobre es ¿por qué, no? Porque gano menos de $2 o porque no tengo lo que tú tienes, ¿no? Entonces, y bueno, yo lo relaciono con esto del desarrollo y progreso, que bueno, se relaciona con mi tema que hablaba ayer, y lo que dices es muy importante, ¿no? O sea, desarrollo y progreso son significantes vacíos, o sea, no tienen un significado tal cual, ¿no?, que es válido en todo contexto. Tal vez me sirve para puntualizar mi idea, porque creo que no quedó muy clara ayer, cuando yo hablaba de que cuando se hablaba de desarrollo como progreso, esto podía operar como una legitimación del racismo. Cuando me refería a eso, me estaba refiriendo a que cuando el proyecto es convertirte en otro, sea Europa Occidental, sea Estados Unidos, sea algo que tú consideras que no eres, entonces ahí se convierte en un problema. Pero si tú lo ves como demandas populares que tienen no sé, particularidades y enraizadas en cierto contexto y todo lo demás, entonces yo no tendría nada que objetar. ¿Algún otro comentario o pregunta? No solamente, bueno, si tú piensas, ¿cuál era tu última pregunta? O sea, quiero saber sé que es una pregunta abierta, obviamente, con la que has terminado, ¿no? Pero si tú piensas que es posible que el sujeto social pueda producir su propio deseo. Yo quisiera hacer un comentario, pregunta a Santiago antes de cederle la palabra. Tú dijiste que es como un programa de investigación, ¿no? Y presentaste como
3 focos de atención, o sea, 3 tipos de movimiento. Mi pregunta es si se van a centrar en esos y si habrían pensado en ver conexiones. Te pregunto esto por lo siguiente. De casualidad, a fines del 19 me invitaron a una serie de eventos, unos editores autogestionados en Santiago, en Chile, que era la época donde estaban discutiendo la constituyente y estaban movilizados contra el gobierno. Y estaba alojado en un barrio y antes de dar la característica señalo, la dinámica de esa época era que en los barrios, sobre todo más populares, había una serie de espacios, sobre todo las plazas, que eran lugares de asamblea, ¿no?, constante, donde se discutía la coyuntura, la acción contra el gobierno y la constituyente, es decir, cómo rearmar Chile. Y a lo que quería llegar es lo siguiente. En el barrio en que yo estaba, la asamblea del barrio se llamaba Asamblea Feminista de ese barrio, que era grande. Y ocurrió igual en otro lugar que se llama Lo Hermida, porque estuve en varias ferias de editores y casi todos esos territorios eran de asamblea. Entonces, te comentaba esto porque había en Chile un fuerte vínculo entre lo feminista y el proceso constituyente, ¿no? De hecho, en las movilizaciones, un contingente importante era de jóvenes feministas todavía, que va con el tercer componente que tú dices, ¿no? En el caso de Chile se conjugaban las 3 cosas, ¿no? Por eso te preguntaba si estaban pensando ver conexiones entre los movimientos, porque ocurre que por lo general en los medios aparecen como cosas separadas, ¿no? Es decir, hay un movimiento, una identidad y no se ven las conexiones. ¿Quién quiere empezar? Ya. Bueno, el comentario de Luis, bueno, el tuyo, me ha traído un recuerdo. La verdad es que no sé en qué libro está, pero es de Althusser. Y él decía en un extracto de la intuición proletaria, la intuición de subyugación de alguna forma, que era como que cuando había una persona, un obrero, al que se le acerca, digamos, un intelectual que le está explicando su posición en el mundo, el otro tenía una intuición de que algo estaba mal y el otro que le está explicando por qué funciona el mundo, cómo funciona, decía sí, o sea, era como una intuición proletaria, una intuición de subyugación, algo así. Entonces me ha hecho pensar, o me ha recordado mucho eso tu comentario al principio. Pero sí, también yo entro en un conflicto de yo le estaba llamando más paternalismo en vez de la palabra que tú has utilizado, porque creo que es difícil evitar ese conflicto. El problema es que creo que no podemos escapar a evitar el conflicto. Y un poco respondiendo la pregunta que tú me has lanzado, creo que ya de forma muy personal y un poco alimentada por algunas situaciones de personas que me rodean de forma personal, yo comparto la vida de alguna forma con 2 personas que son extremadamente depresivas. Han intentado quitarse la vida muchas veces, luchan con estos temas de qué soy, quién soy en realidad, o que no sienten algún anclaje, digamos, de identificación con que yo soy esto, o no se sienten identificados ni con su nombre, ni con su nacionalidad, tienen disforia de raza, de género, de nombre, de todo. Y están en esos procesos de depresión, tal vez por ese sesgo personal. Me ha interesado mucho este tipo de temas, ¿no? Psicoanálisis y demás, porque estudiando más el contexto de los problemas que los acontecen, los psicólogos no son suficientes para ayudarlos o explicar cómo salir de esas situaciones depresivas que ellos habitan. Entonces,
ahí es como que yo he empezado a hacer como unos ganchos de que ellos están estructuralmente, históricamente, socialmente, discursivamente atados a estos problemas que no se resuelven con un psicólogo que no entiende de historia, de capitalismo, de discurso, o sea, no es suficiente, tendría que ser muy multidisciplinario para ayudar a desanudar, digamos, algunos de sus problemas y en esa búsqueda de respuestas o de ayuda, la que he terminado encontrando soluciones o respuestas, pero personales que no me han terminado de ayudar para estas otras personas, ha sido más como para mí. Y yo me he dado cuenta de que no existe nada, no puede haber nada auténtico. Pienso eso, ¿no? Esa es una postura muy personal. Aunque existan intenciones auténticas igual como personales, o no instrumentales, digamos. Pienso que no puede haber nada no instrumental, pero que eso no debería de ser problemático ni... Ayer dijeron algo muy bello de habitar el pesimismo de alguna forma, que el pesimismo era un espacio de lucha también, y me gustó. Pero yo creo que en términos, digamos, de sujeto hablado, yo creo que, por lo menos yo me identifico como una especie de discursos que versan a través de mi experiencia, de mi forma de ser, de mi forma de vivir y actuar. Y lo que he intentado hacer es rastrearme al máximo en todos los discursos que versan a través de lo que yo he vivido. Entonces como que a veces me he mapeado hasta cierto punto de, ya ahí está hablando mi, no sé, lo estético político que ha gobernado en el mundo, digamos, de la blanquitud y el deseo. O sea, mi estatura me ha generado un problema psicológico muy profundo mucho tiempo, mido 1,49. Entonces, pero he ido rastreando, ¿no? Ese problema es porque lo estético político que gobierna de alguna forma el mundo me ha generado un problema personal interno, de identidad hasta cierto punto. Entonces, he tratado de rastrearme así a mí misma para ver que los discursos, o sea, que yo soy discursos hablantes y que es como una especie de cebolla que tiene 1000 capas y que nunca va a existir una Araceli genuina, auténtica de esto es Araceli, o sea, bien esencialista o ontológico. Creo que eso no existe y creo que hay que, entre comillas, aprender a vivir en ese como de escapamiento o en esa volatilidad de cosas. Me gustó algo que dijo Gabriel, no recuerdo si eras tú o me he soñado, pero somos diferentes cosas en diferentes espacios. Si bien yo creo que no existe un Araceli, por decir, yo me he identificado mucho con el CIDES, entonces sé que soy estudiante del CIDES, pero hasta cierto punto porque también he encontrado otras cosas que me han generado cosquillas o guiños, no sé, pero creo que eso está siempre en diferentes planos. Y en relación un poco al auténtico y tal vez conectando un poco con la pregunta de Gabriel, si es que puede existir, o al final cómo se cambian las cosas, no sé. En este último tiempo, tal vez por mi tesis igual, yo he abordado Levinas sin saber quién era Levinas y sin saber a dónde me estaba metiendo, pero me he encontrado con sorpresas bien interesantes. Y desde una radicalidad extrema, que es como que la que intuía internamente, pero ahora me la quiero terminar de apropiar, si es que es posible, esto de dar la vida por el otro, y el otro en todo lo que implica, en el término de otro de Levinas, porque el otro lacaniano sería ese discurso que está hablando a través de mí, por el cual yo vivo o al que quiero alcanzar, que tal vez no conozco y nunca voy a poder reconciliar, pero en el otro, en el de Levinas, ese otro es ese que estaba en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Y me hacía recuerdo un poco una frase de Benjamin, de las tesis de la historia, y era algo así como que hay que obrar para reivindicar las injusticias del pasado, pero para sembrar un futuro bueno, digamos, o bello. Entonces, como que intento hacer cosas desde desayunar o desde lo que sea que es muy cotidiano de mi particularidad o singularidad, tratando de dividirme en esos dos horizontes, ¿no? De sembrar algo bello para el futuro, por el otro, ese otro que va a devenir o está por venir, pero tratando de sanar al afligido, al oprimido del pasado. Entonces tratar de sincronizar eso, sé que implica tal vez mucha creatividad, no sé, teórica, cotidiana, es muy complejo, porque luego empiezas, bueno, a mí me pasa que termino repensando cada micro cosa que hago, que digo,
Y ahí tal vez me gustaría decir otra cosa, que hay un librito de Emiliano Exposto, que son las máquinas psíquicas, y prácticamente la tesis principal es: hagamos o no hagamos, pensemos o no pensemos, siempre estamos produciendo. Entonces, en algún momento pensaba que si no hacemos algunas cosas no vamos a reproducir eso, pero hay otras cosas de las cuales no estamos conscientes, que nuestra no acción o nuestro no movimiento sigue reproduciendo. Entonces, bajo esa premisa, como que he decidido asumir el riesgo. O sea, no me puedo juzgar hacia atrás, pero trato de ser lo más auténtica posible, entre comillas auténtica, o lo más coherente posible con el pensamiento, con el discernimiento y con las reflexiones que tengo hoy, ahora y en este momento. Seguramente mañana va a ser diferente y me va a tocar a veces, o en muchos casos, contradecirme o corregirme, pero tampoco me podría juzgar con ese pasado, pero creo que hay que estar en ese constante movimiento. Y en términos psicoanalíticos, ese otro que se sitúa, digamos, en el centro de la significación de nuestra vida, o de la proyección hacia donde queremos ir, desde el psicoanálisis la idea sería desanudar a ese otro, desarmarlo y poner otro ahí. Entonces pienso que si es imposible salirse de eso, por lo menos habría que aspirar que ese otro que se siente en ese centro de la significación sea un otro menos opresor o algo así. Y creo que esas eran todas las respuestas que tenía que dar para la misma. Perfecto, sí. Hay un concepto que yo lo rescato ahora en relación a lo que preguntabas, que creo que o sea, no hay una respuesta de sí, lo vamos a hacer esta correlación, ¿no?, entre estos tres, porque a priori no lo habíamos contemplado, dado que Durkheim planteaba, ¿no?, la efervescencia social, que es ese catalizador de la cohesión, de la unidad de un grupo social, ¿no?, y que es en particular uno, ¿no? Entonces tú a la vez puedes ser estudiante, además feminista, pero específicamente, hablando del proceso constituyente, digamos, es lo que te atañe, ¿no? Pero sí, en algún punto, como mencionas, ¿no?, en el caso de Chile, que también no descarto que en el caso de Argentina, ¿no?, a la vez existen estos procesos, tal vez no los tres, pero sí dos de los tres, ¿no? O en el caso de México, ¿no? Entonces, creo que sí sería también productivo poder hacer esta correlación, ¿no?, este cruce. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿O réplica? Bien, entonces habríamos acabado esta entre primera y segunda mesa fusionada. Muchísimas gracias a los expositores.